hay arcanos que aparecen, por supuesto, en diferentes edades. O sea, por lo menos con una persona joven, normalmente uno no se mete a hacer un trabajo del inconsciente tan profundo. Esas son etapas ya más, o lo traen como que ya lo están viviendo y hay que trabajarlo, o son etapas donde uno siente que hay un ego más maduro y que uno tiene más experiencias de vida. Tampoco son arquetipos que nosotros escogemos, a nosotros nos sobrevienen. Porque si uno pudiera evitarse estas etapas oscuras, uno se lo evita, pero no podemos evitarlo a menos que sea con defensas maníacas y todo, cosa que vamos a ver. Vamos a ir viendo, porque uno no escoge libremente, no, yo voy a vivir el duelo, voy a vivir la tristeza, sino que eso es justamente lo que nos sobreviene. Lo que tratamos es de encontrarle un sentido. Hola a todas, buenas tardes. Hola, hola Rita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Ajá, me avisa 5:30. Ok, ¿cómo has estado, Rita? Uy, se me fue ya. Un minuto, se me fue. Ok, ya volvió. No sé qué. Relájense, si tienen Sí, un vinito se lo toman. Porque... no, lo que tengo Ya lo creo, con un vinito. Buena idea la del vino. ¿Durante la clase o después de la clase? Durante Mejor las durante. próximas 3 semanas. Las próximas 3 semanas. Esta semana más las 2 que vienen. Después ya entramos en la luna, el sol y estamos como en otra energía. Ayer en un Zoom me di cuenta que me hacía falta el sol porque era la más pálida de todo lo que estaba, porque aquí en Caracas no puedes caminar mucho en el sol afuera, ¿no? Bueno, el sol tiene muchas connotaciones psicológicas que después veremos. Las maravillas del sol. Ajá, a ver. Las que se van uniendo. Ok, listo. Ya podemos ir comenzando, Trudy. Ajá, ya son las 5:30. Sí. Ok. Ajá, tú vas admitiendo allí Sí, para yo empezar. Ya. Ok. Vamos a mute Ay. all. Vamos entonces, déjame quitar esto. Ajá, aquí esto. Trudy, estás en mute. Abre tu micrófono, por favor. Ok. Aquí, ¿ahora me oye? Sí, perfecto. Ok. Bueno, hemos venido de la etapa anterior en la cual hemos experimentado un giro. Ese giro no es abrupto, sino se van dando esos giros de manera lenta y nosotros podemos ir procesándolo. Esos giros junto con la justicia hemos visto que están relacionados con el destino, con la necesidad y con un orden que está más allá de nuestra propia voluntad. Ahora, el arcano que sigue, el arquetipo que sigue, es el que conocemos con el colgado. Y hay que hacer una diferenciación acá porque muchas veces se le llama a esta carta el ahorcado. Él no está ahorcado, él está colgado allí de una manera tranquila, aislado, sostenido, y uno puede apreciar alrededor de la cabeza un halo de luz. El haber estado sometido a los inesperados giros de la rueda de la fortuna nos ha traído un profundo sentimiento de incertidumbre y de desarraigo. Algo ha cambiado, algo de pronto en mi vida siento que está dando unos giros inesperados. El individuo percibe de manera similar a esta imagen que su mundo se ha ido volteando y que el suelo sobre el cual se acostumbraba a sostener está desapareciendo. Quedó como suspendido en el aire. ¿Cuál es el camino para seguir después de un giro que vivenciamos como algo desafortunado?
Porque cuando es afortunado lo que hacemos es celebrarlo, pero cuando estos cambios pues traen dolor, pérdida, sufrimiento, entonces, ¿cómo reaccionar a estos giros? Estos giros pueden ser, por ejemplo, una ruptura de pareja, un despido, una enfermedad, un cambio de estatus, un sistema de creencias que de pronto se desvanece, o en general cuando lo que desaparece es la propia confianza en la vida tal como lo habíamos vivido. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que podemos tener ante esos cambios? Desde la psicología junguiana hay dos reacciones con los que el individuo puede afrontar esos cambios. Una, podemos decir, es más negativa, la otra es positiva. Hay un camino que es una actitud regresiva. El individuo que está atemorizado ante la incertidumbre provocada por los cambios generados por la rueda del destino y por las decisiones, porque una vez que se producen esos cambios, nos llaman a tomar decisiones que urgen ser aplicadas ante tales cambios, muestra una incapacidad o una negación de tolerar el sufrimiento implícito a este cambio o el cambio de perspectiva o lo que tenemos que afrontar. Y para conseguirlo intenta retornar a etapas anteriores de desarrollo o tratar de sostenernos, ir así como que si la rueda girara y nosotros tratáramos de volvernos a subir. Y volvemos a tratar de volvernos a subir, pero todos estos intentos lo que producen es un desgaste porque la rueda seguirá su giro. Negándose, rechazando este cambio, que justamente lo está invitando a una maduración, es un viaje del sentido o lo que estamos buscando es el sentido de ese cambio. Un individuo puede intentar permanecer en ese estado anterior a fin de eludir cualquier compromiso, responsabilidad o sufrimiento. Y uno lo ve mucho en los pacientes, que cuando vienen ante una crisis, un conflicto, no hay manera de sacarlos, justamente vamos a hablar de la neurosis, como de su queja. Es que es por mi mamá, es porque me tengo que hacer cargo de mi mamá y todos mis males es por eso, o toda mi angustia es por eso, o porque tengo un hijo que me está causando muchos problemas y con eso me voy sosteniendo sin preguntarme o tomar responsabilidad, ¿cómo puedo ser yo parte? Esto me concierne a mí y cómo yo participo co-creativamente de este cambio que me está sucediendo. Pero este conflicto no se va a desaparecer fijándonos en la queja, en la lamentación, en la nostalgia, eso de todo tiempo pasado fue mejor, en la proyección de los conflictos sobre los otros, como le digo, por mi mamá, por mi papá, por mi pareja, por mis hijos, por el país, por todo lo que nos concierne, en la victimización o con la aparición de emociones y temores angustiantes. Ese conflicto va a acabar por generar una neurosis, que no es más que un estado de desunión con nosotros mismos. Me he convertido en un campo de batalla entre lo que es, entre lo que debo ser, entre todos mis fragmentos, entre todas aquellas partes de mi ser que no están unidos. Es como si tuviéramos muchos seres habitándonos, o los músicos de la orquesta no tienen un director para hacerla sonar de una manera armónica. Y esto se va a manifestar, estos conflictos, que nosotros no queremos aceptar este cambio, que nosotros queremos seguir sosteniéndonos en lo que teníamos y no aceptar este cambio, lo que se va a manifestar es a través de los síntomas neuróticos, que son confusiones, el temor, la ansiedad, la culpa, los afectos extremos, los cambios súbitos de ánimo, porque eso es respuesta a la incoherencia con nosotros mismos.
porque el cambio nos pide ir descubriendo cuál es nuestra real naturaleza, ir ajustando nuestra personalidad al destino, y no aceptarlo es ir rechazando esta naturaleza y entrar en combate con nosotros mismos. Es esto, poner a hablar al yo celoso con el yo tímido. Esto lo vamos a ir viendo con más detenimiento cuando veamos la sombra. Entonces, este poema de Baudelaire, en Las flores del mal, yo soy el siniestro espejo donde la furia se contempla. Yo soy la herida y el cuchillo. O sea, soy la víctima y mi verdugo. O sea, no hay nadie que se castiga más fuertemente que yo mismo. La tensión interna, característica de la neurosis, activa reacciones defensivas, o podemos quedarnos en una resignación o quedarnos sin movernos, que también es una manera de evasión que a la larga solo se puede mantener, o sea, no reaccionar o reaccionar regresivamente o no reaccionar, lo que nos va a hacer es atarnos justamente a los giros de esa rueda continuos. Era como vimos el mítico Ixión, que está por siempre condenado a girar, a girar y a girar. O sea, estaremos viviendo la repetición constante. Por esta razón, Jung concluye que la neurosis siempre es un sustituto para el sufrimiento legítimo. Yo ya no busco la causa de mi neurosis en el pasado, dice Jung, sino en el presente. Y me tengo que preguntar cuál es la tarea que el paciente se niega a realizar. O sea, yo me quedo pegada, es que estoy angustiada, no duermo, tengo insomnio, este es el país, esta es la pandemia, esta es no sé qué. O sea, trato siempre de buscar algo en el afuera para no confrontar que este conflicto está dentro de mí. La neurosis, de acuerdo a Jung, también debe ser comprendida como el sufrimiento del alma que aún no ha descubierto su sentido. Y la razón de la aparición de los síntomas neuróticos son la oportunidad para remontarse en ese camino de sentido, en realizar este viaje que finalmente voy a encontrar, como les digo, el cruce entre mi personalidad y el destino. La neurosis es un acto de adaptación fallido. Es asimismo la alienación del individuo de sus símbolos arquetipales, así como sentirme que no tengo arraigo en lo más profundo de mi ser. Pero no obstante, la neurosis tiene dos aspectos también. Una, que es negativo, que está representado por una parálisis. El individuo lo que hace es repetir y repetir, y me quedo en la queja, y mi mamá, y mi marido, y mi papá, y el país, y no salgo de eso, no salgo de eso. Yo me acuerdo que en el caso de una paciente que habían pasado 3 años y la queja era la misma. Mi marido no me comprende, mi marido no me comprende, mi marido, pero no tomaba ni responsabilidad ni decisiones, sino que venía a la terapia como un espacio catártico, se quedaba siempre como en una parálisis en el desarrollo, porque esa es la ganancia secundaria. Yo me quedo en mi queja, abrazo mi queja y no tengo que tomar ninguna decisión ni responsabilizarme. Permanezco abrazado a mis síntomas. Pero también cuando aparecen los síntomas neuróticos, también hay un aspecto positivo, en el sentido de que la neurosis se constituye en una oportunidad de desarrollo. O sea, de pronto tengo angustia, de repente mis estados de ánimos cambian, tengo, bueno, estos ataques de pánico, tengo miedos persecutorios, es la oportunidad de poder realizar un trabajo. Mira, es como se prendió el sistema de alarma. Alarma, alarma, algo no anda bien. Hay que prestar atención. Entonces es una oportunidad, como el ideograma chino, donde la crisis y la oportunidad comparten pues justamente el mismo ideograma. En ese aspecto, la neurosis, Jung dice que esta oportunidad que nos brinda, él diría, gracias a los cielos
se decidió a hacerse neurótico, porque ese síntoma le da la oportunidad, si tiene la voluntad, de seguir haciendo el viaje. La neurosis es un intento de autosanación. Es como les digo, se prende la alarma en nosotros de que algo tiene que ser atendido. Es un intento del sistema autorregulador de la psique de restaurar el balance, como lo hacen los sueños, aunque de una manera más energética y más drástica. Existe otro camino que sería el camino pues más ideal. Esta es la neurosis, las escaleras estas de Escher que nos llevan a ninguna parte. Estamos caminando y montamos y le damos, pero no nos conducen a ninguna parte. No hay ninguna progresión. La segunda actitud es la actitud progresiva, que es el camino que está dirigido, bueno, yo me voy a enfrentar a esta situación y voy a ver cómo la manejo. Es lo que llamó Jung, es seguir el camino progresivo hacia la autorrealización o la individuación. A fin de liberarnos de los modos restringidos de ser y permitir la activación de nuevos potenciales, que surjan en nosotras actitudes más sanas, actitudes más acordes a los momentos de la vida que vivimos, actitudes más acordes a nuestra verdadera naturaleza. Pero para eso, el individuo necesitará fortaleza de carácter, capacidad de sacrificio, tolerancia al sufrimiento para recorrer el camino representado por no solamente este arquetipo, sino los arquetipos siguientes. Por el sacrificio, dice Jung, nos ganamos a nosotros mismos, pues solo obtenemos aquello que somos capaces de dar. Llegaré a concientizar, o sea, la idea es llegar a concientizar que somos una personalidad vinculada a un destino. El sacrificio que es necesario para seguir, porque como les dije, es más fácil quedarse en la queja, porque es como decir, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque tampoco hay garantías de lo que vas a encontrar si sigues este viaje, si continúas autoexplorándote. Pero ¿a qué apunta el sacrificio? Bueno, para empezar podría resumirlo, que es pasar de la pregunta de qué es lo que yo quiero de la vida a la pregunta ¿qué quiere la vida de mí? Apunta a la preparación para la muerte de algún aspecto del mundo conocido, de nuestro ego, de nuestras actitudes y creencias, de nuestros valores, de nuestras relaciones, de nuestros intereses, posturas. El colgado, aquí les puse una imagen, que este es el dios Botán de la mitología nórdica, Odín, que se colgó del árbol de Yggdrasil y después de 9 días obtuvo como regalo por su sacrificio el oráculo conocido como las runas. Aquí tengo algunas de las runas. Es un oráculo como el tarot y le fue entregado justamente porque fue capaz de entregarse a ese sacrificio. El colgado encarna la decisión impuesta por la carta anterior, la justicia, es un sacrificio de nuestro deseo de controlar todo desde el ego. Y la actitud adecuada ante el balance impuesto por la justicia es el ego tiene que sumirse en una posición de humildad. Acuérdense que el ego tenía que fortalecerse, que tuvimos que vivir la etapa heroica, que era la del carro, que era la de Marte, la de Ares, de sostener y controlar la vida e irnos endureciendo con los conflictos. No es la resolución de los conflictos, es el control. Pero hay un momento en la vida donde tenemos que dejar el control. Hay cosas que están pasando y que nos damos cuenta que el ego no es suficiente. El individuo emprende su búsqueda interior sin demostración de fortaleza heroica y lo logra. No como un triunfo,
sino como una sumisión ante poderes más grandes que su ego. No logra nada mediante el empleo de la astucia, que es una modalidad distinta de prueba heroica de fuerza. Él es esencialmente un suplicante, no un hombre de poder. Solo puede contar con su valor humano, el cual es por necesidad su propio maestro. Cabe resaltar la diferencia, no es una entrega sumisa, bueno, déjame no hacer nada, déjame recostarme en la irresponsabilidad, deja que las cosas sucedan. Esto no es una entrega sumisa, esto no es una rendición. Yo no me estoy entregando por debilidad o impotencia. La sumisión que exige el colgado es el acto de reconocimiento de que hay algo muy superior a mi ego y que yo tengo que escucharlo. La entrega y la renuncia causada por la debilidad, por la indolencia o la inercia, no quiero hacer nada, no son el camino. Tal actitud es destructiva y no promueve ninguna ayuda de las fuerzas superiores a nuestro ego. La distinción entre la inercia del ego y la indulgencia y la llamada de nuestra propia psique para producir o generar en ciertos momentos es difícil. No obstante, el sacrificio genuino puede ser reconocido porque es conflictivo, porque estamos viviendo un conflicto. Y justamente el ego se opone a confrontar ese conflicto. Es preciso comprender la no acción desde otro ángulo diferente a quedarme totalmente pasivo, como les digo, esto es culpa de esto es culpa de esto, yo lo que soy es un juguete del destino. La filosofía oriental ofrece ese ángulo cuando dice, él no hace nada y pese a ello está como nunca comprometido con su trabajo. El sacrificio del ego es condición necesaria para proseguir nuestro desarrollo. Hablamos de sacrificio, pues el reconocimiento del ego, que se reconozca yo solamente soy algo chiquitico en la psique, algo subordinado a algo mucho más grande que me habita, que me trasciende, es siempre experimentada por el ego como una derrota, porque uno quiere hacer yo soy mi voluntad, hágase mi voluntad. Y la vida nos dice, no, hay momentos que sí, como los del carro, y hay momentos que no, como las cartas que nos van a venir. Sin embargo, este sacrificio es una condición ineludible para alcanzar la integración exigida por ese algo mayor que nosotros mismos. El forzamiento al sacrificio traducido en una entrega queda mostrado justamente por este halo de luz que rodea esta imagen. Es el color dorado, es el color del sol y simboliza una iluminación, algo en nosotros, algo se va a iluminar, algo espiritual, nos vamos a conectar con algo trascendente espiritual, nos vamos a conectar con algo que es más eterno. El halo en el colgado simboliza la energía psíquica dirigida al mundo interior. Este es un momento de no ir hacia afuera, es ir hacia adentro. Va en busca de la iluminación capaz de surgir desde sus propias profundidades. La posición invertida del colgado, como vemos esta posición invertida, también sugiere otra cosa. Y lo que sugiere es que nosotros tengamos un cambio, nos invita a un cambio de perspectiva o de visión del mundo. El mundo permanece inalterable. Sin embargo, lo percibimos diferente, pues nuestra visión va a ir cambiando. Es decir, lo objetivo, lo que está allá afuera en el mundo puede perdurar, pero yo soy el que cambié. Era como Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. El mundo objetivo permanece tal como siempre ha sido, sin embargo, debido a un cambio enfático en la visión de nosotros,
es como si se hubiera transformado, o sea, lo estamos viendo con nuevos ojos, nos estamos aproximando de otras perspectivas, de perspectivas que anteriormente no habíamos considerado. Esta situación queda muy bellamente ilustrada en la película dirigida por Peter Weir, La Sociedad de los Poetas Muertos. En ella, el protagonista, que es un profesor de literatura, propone a los alumnos del curso un cambio literal de las posiciones habituales. Él le dice, donde ustedes se sientan siempre, empiecen a cambiar los pupitres, cambien de asiento. Es todo el mismo. Se pone por encima de los demás, demostrando que nuestra visión cambia cuando nuestra perspectiva cambia y que se puede abrir espacio para otras significaciones. Podemos salir de la prisión que tenemos de creencias, de conceptos, de encontrar nuevos significados. Nietzsche dice, los cerebros verdaderamente originales se distinguen no en ser los primeros que ven lo nuevo, sino en ver como si fueran nuevas las cosas viejas y conocidas, visadas y revisadas por todo el mundo. El colgado inicia el viaje del loco al inframundo. Aquí vemos entonces cómo hay una perspectiva desde la Biblia, cómo veo el mundo, y desde el mundo secular. Nadie tiene la razón, cada uno lo ve desde su perspectiva, y eso es la capacidad que tenemos nosotros de poder ver las distintas perspectivas. Se propone el loco explorar el grandioso y temible ámbito del inconsciente. El ego, en actitud de sacrificio, muestra haber asumido su adecuada posición en la psique, reconociendo que hay algo mucho más grande que él. En este estadio, el loco va a necesitar de todo su coraje, paciencia y fe en el auxilio y en el poder de su propia psique, porque no tenemos garantía. O sea, nosotros nos vamos a confrontar con ángeles, pero también con demonios. Así como el convencimiento de hallar un sentido a su sufrimiento. O sea, no sufro por sufrir, sino justamente voy a la posición que es justamente la antineurótica, encontrar cuál es el sentido verdadero de mi sufrimiento. Durante el periodo de dolorosa transición, resulta aconsejable aprender a descansar y a relajarse en el dolor, en lugar de ejercitar una lucha continua con miras a eliminar cualquier sentimiento de tristeza o dolor. Con esta actitud, el dolor se va a hacer cada vez más soportable hasta desaparecer, al hacer acto de presencia un mayor estado de conciencia. Solo entonces se podrá comprender el objeto del sacrificio como puente entre los dos ámbitos, el ego y eso más grande que nos habita. Mientras ésta no sea comprendido, solamente disponemos de nuestra fe. Fe de que algún día encontraremos el sentido. Por medio del colgado, el loco ofrece su sacrificio. Con la llegada del siguiente arcano, la muerte, el sacrificio será aceptado por la psique. Aquí vemos, como una vez les hablé, estas son las perspectivas. En un pueblo de ciegos traen un elefante que nadie conoce y cada uno toca otro aspecto del elefante y lo va describiendo. Entonces nadie tiene la verdad, todos tienen una perspectiva. Si nosotros somos capaces de ir cambiando de perspectiva, nos podemos acercar a saber lo que es, o lo más cerca de lo que es, un elefante. Durante este estadio pueden aparecer símbolos, o les aparecen los sueños, o les aparecen imágenes en el mundo de afuera. Se van a tropezar imágenes tales como la espiral, el reloj de arena, el tambor, la letra X, el haz de flecha, todo lo que tenga forma cruzada, seres y objetos que aparecen colgados al revés, como el murciélago o vampiro suspendido de la roca o de la rama, el acróbata en el trapecio, las costumbres de ciertas capas populares de poner al santo cabeza abajo.
Menos que un supuesto castigo a la imagen, se fundamenta en el simbolismo de la inversión. Invirtiendo la posición física de la esfinge, se pretende invertir su actitud hacia el fiel y por el cambio de actitud, el destino del mismo. Los obstáculos y desvíos representados por la rueda de la fortuna van revelando una trama subyacente, un sentido que requiere de una entrega serena a lo incierto. Por eso es buena sugerencia cuando estamos viviendo esta etapa, es deja el control, el miedo y la desconfianza y permite que la vida te sorprenda. Bueno, ahora vamos entonces con la carta de la muerte. Déjame ponerles aquí. Ahora podemos ver aquí en la imagen, justamente la muerte llegando en su caballo blanco. Debajo de la muerte, y esto lo vamos a ver repetido 3 veces. Y se los voy a poner, en la tercera vez les pongo las 3 imágenes. Debajo del caballo podemos ver como un rey, alguien real, una persona en la cual el caballo pisotea la corona. Y vamos a ver que la corona la hemos visto que se va cayendo en la rueda de la fortuna. La corona que no va a respetar, o sea, de alguna manera la corona representa nuestro estado de inflación, cuando nos sentimos con todo el poder, cuando nos sentimos que podemos frente a todas las cosas en la vida. Eso es justamente lo que va a tumbar la muerte. Hay una figura de un sacerdote que la recibe dignamente, la reconoce, la muchacha joven que se entrega y el niño que le trae flores, porque entiende su connotación, entiende los cambios que trae, incluso al lado derecho vamos a ver un nuevo amanecer, pero no es una etapa fácil de pasar y uno no la va a buscar voluntariamente, nos sucede. Si yo tuviera que representar las vibraciones energéticas de este año 2020 a través de las imágenes de los arcanos mayores del tarot, sin duda diría que quedan personificadas por los arcanos conocidos como la muerte, el diablo, que lo vamos a ver la próxima semana, que es la sombra, y la torre. Con todo, cabe recordar que debemos confrontarnos con los desafíos que nos van presentando la vida y que todo tiene un sentido, aunque no podamos verlo en el momento en que lo estamos viviendo. La muerte es el arquetipo de la gran transformación. La muerte, junto a la derrota, provee al ego de un saber, el de sus propias limitaciones. O sea, no todo en la vida lo voy a decidir yo. No tengo control sobre muchas de las cosas en mi vida. Lo que yo tengo la potestad es de irlas asumiendo y ver qué hago justamente con esas cartas que me van dando. En general podemos señalar, cada muerte es simbólicamente un nuevo comienzo, como vemos el amanecer en esta imagen. Todo nacimiento es la muerte o destrucción de un estado precedente. El ciclo continuo de muerte, nacimiento, conforma el único sendero que nos conduce a ampliar nuestra conciencia, que nos conduce a actuar acorde a nuestro destino y nuestra personalidad. Vamos desde lo más profundo hacia las alturas. Esta carta, que está marcada justamente con el número 13, expresa la necesidad de encarar la muerte en ciertos estadios de nuestra existencia. En tal sentido, se percibe como la muerte no es una muerte literal, sino la muerte de una etapa, de una forma de ser, de un aspecto de nuestra vida. Ahora lo estamos viviendo con la pandemia y realmente deberíamos salir transformados. Si lo vivimos como una eventualidad, veremos entonces que ya se nos va a imponer de una manera mucho más dramática, que es con la torre.
La muerte es fundamental a cada evento existencial. A cada edad del hombre le corresponde una faceta específica. Infancia, adolescencia, déjame pasarles, lo que no me mata me fortalece, ese es Nietzsche. Aquí está la imagen de la muerte. Infancia, adolescencia, adultez y vejez. Una vez vivida, debe finalizar. La muerte indica tales transiciones. Por eso podemos vivenciar esta etapa a un modo de rito de iniciación que tiene como resultado un profundo cambio energético, porque nos va a liberar de las represiones. El ego no puede estar constantemente combatiendo y se tiene la potencialidad de activar contenidos inconscientes. Sin embargo, no se trata de transiciones entre las distintas etapas del desarrollo humano solamente. El potencial de finalización está presente en cada una de nuestras experiencias de la vida, en las relaciones, en las vocaciones, en el desempeño profesional, en la salud, en las creencias, en las visiones, en las aficiones, en las costumbres, en las migraciones, etc. La muerte como experiencia vital requiere de nuestra reflexión constante para de esa manera nos permite irnos moviendo, ir abandonando todo aquello que no se adapte a nuestra propia naturaleza. La muerte lo que va buscando, y todas las cartas, es ¿quién soy yo? Contestar la pregunta, ¿quién soy realmente yo? Fuera de todo eso que inscribieron o las expectativas o este molde en que me metió mi familia, la sociedad. Y eso lo vamos a ir viendo con más claridad con la carta del diablo, con la sombra. Nietzsche escribe, vivir significa rechazar continuamente de sí mismo algo que quiere morir. Vivir significa ser cruel e implacable contra todo lo que en nosotros se vuelve viejo y débil. Puede ser que las escogencias que hicimos en una etapa de la vida no tienen ya validez en otra. Nos están llevando por otros caminos que van teniendo mucho más sentido para nuestro desarrollo. La confrontación se reduce en última instancia a un reto que nos tenemos que proponer para ver qué tan válidos son para esta etapa que estamos viviendo la vida nuestros valores, visiones y elecciones. Fíjense que ante la situación que nos aqueja como colectivo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta que lo que queremos es volver a lo esencial, que lo que queremos es volver al otro. O sea, hay una revisión de todos esos valores o de todos esos hábitos o de todas esas actividades, creencias o visiones que teníamos anteriormente. Deberíamos salir realmente transformados y no vivirlo como una eventualidad de la cual vamos a superar y seguir transitando los mismos caminos. La muerte en ese sentido es el consejero más sabio de la vida. La muerte en tanto representación simbólica o incluso fin de la vida es algo que no podemos eludir. O sea, nadie se quiere meter en esta etapa, nadie quiere vivir estos conflictos, nadie quiere vivir estas pérdidas, pero esto no sobreviene. No hay manera de evitar el conflicto. Por supuesto que hay maneras de escaparse, hay maneras de negarlo, pero en algún momento se vuelve a presentar. No podemos. Me acuerdo el caso de un paciente, aquí voy a hacer una interrupción, que él llegó y él estaba muy renuente a la terapia, fue empujado por su esposa, y entonces él dijo que, bueno, este es como el chiste que yo cuento, me decía él, que uno le tiene miedo a los fantasmas que están debajo de la cama, uno le tiene el miedo a los fantasmas que están debajo de la cama. Y yo lo que contestaría, bueno, córtale las patas a la cama y no va a haber fantasmas abajo. Y yo le dije, ok, no va a haber fantasmas abajo, pero te van a salir por el closet,
por alguna otra parte van a salir. No creas que porque le cortas la cama no van a aparecer estos conflictos. Esta no hay forma de escapar de ella. La cita con este arcano es una condición inexorable porque al igual que la rueda de la fortuna y el destino, está regido por Ananké, por la necesidad. Una fábula iraní conocida como Cita en Samarra nos ofrece una imagen de lo ineludible que es este estadio. Un criado encontró a la muerte coronada y cubierta con una capa negra en la plaza del mercado y le pareció que le hacía una señal. El criado, aterrado, le tomó prestado un caballo a su amo y huyó a Samarra. Aquella tarde, el señor también encontró a la muerte en la plaza del mercado y le preguntó, ¿por qué le hiciste aquel gesto a mi criado esta mañana? A lo que la muerte respondió, no fue una señal para asustarlo, sino simplemente un signo de sorpresa. Me sorprendí al ver a tu criado en Bagdad, puesto que tengo una cita con él esta noche en Samarra. ¿Cómo vivenciamos la muerte como símbolo de conexión con nuestro inconsciente? Es necesario morir a nuestra identificación con el ego. Y esto lo vamos a tener, otra vez les explico, mucho más claro en la próxima sesión cuando hablemos de la formación de la máscara y de la sombra. Por ello, toda muerte simbólica se experimenta como un final solo desde la perspectiva del ego, pues nuestro ego percibe la conexión con el inconsciente con mucho miedo, como una extinción o una disolución. O sea, de pronto éramos el carro, de pronto éramos Marte, de pronto éramos guerreros, de pronto éramos líderes y nos agarra algo que nos tumba, que nos doblega, que nos damos cuenta que no podemos contra ellos. Y eso para el ego es una derrota. El ego se siente herido con el encuentro inicial del inconsciente. El primer encuentro del ego con esto que es más grande que nosotros es un choque. Esta herida es necesaria, es inevitable y se expresa a través de muchas imágenes que iremos viendo. La muerte no es el final. Esta conexión no es que nos vamos a quedar sumidos en esa oscuridad de los mundos inconscientes. Más bien es la primera experiencia que tenemos nosotros como individuos para levantar o quitarnos los falsos ropajes. El ego se obstina en confirmarse a sí mismo. Esta confrontación nos va a traer información sobre nuestro verdadero ser o ser total y que en esta etapa aún nos es desconocido. O sea, nos hemos configurado a través de nuestros logros en el mundo de afuera, a través de las carreras, las elecciones que hemos hecho, los trabajos que hacemos, la posición que ocupamos, pero realmente sabemos quiénes somos fuera de todos estos referentes externos. El resultado será descubrir aquello que el ego ignora acerca de nosotros mismos. Por eso Francis Vaughan dice, lo que hemos llamado la noche oscura del alma puede quizá hallar un mejor nombre en la noche oscura del ego. Es una herida que a veces se vive como una herida narcisista, es algo que nos dice, no eras tan poderoso, no eres tan valiente, hay unas cosas que te están haciendo muy vulnerable, aparecen tus miedos, aparecen todo lo que nos está apareciendo ahora en medio de una pandemia. En el lenguaje psicológico podemos decir, sin el contacto con el inconsciente, no hay autorrealización o no hay ampliación de la conciencia. Para completar tal proceso, se hace necesario integrar todos los elementos de la psique. No podemos cristalizar o quedarnos fijados en una identidad fragmentaria, o sea, yo soy la esposa de, la mamá de, el hijo de, el trabajo de, no. Estos son pedazos de nuestra vida. Nosotros tenemos que integrar todos esos pedazos
como les digo, todos los músicos para oír la sinfonía de nuestra vida. Integrar a la conciencia las partes alienadas e inmersas en el inconsciente. El viaje de autorrealización es un viaje de recuperación, de restauración y de relación entre las distintas partes de la psique. Muchas veces uno ve en la terapia y en la vida de uno que cuando nos sobreviene una enfermedad es cuando nosotros empezamos a replantearnos la vida. ¿Qué será que hice mal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo cambio? ¿Por qué tenemos que esperar a ello? ¿Por qué no irnos revisando en el camino? Nietzsche decía, tenemos que aprender a reunir en una unidad todo lo que en nosotros es fragmento, enigma y espantoso azar. Solo así podemos llegar a comprender quiénes somos. Resulta particularmente relevante en este estadio, yo les voy a hablar de dos mitos, porque los mitos nos dan un contexto mucho más rico, nos proveen de símbolos de qué es lo que está sucediendo cuando estamos en esta etapa y cómo debería ser nuestra actitud a eso que nos acontece. Tenemos entonces el mito de Hades o Plutón. Los mitos legados por la cultura griega nos cuentan que tras la batalla de los titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos, Poseidón y Hades. Zeus se quedó como dios de los cielos y de la tierra, Poseidón de las aguas y los mares, y Hades es el mundo de los muertos, el inframundo. Acuérdense que a diferencia de la religión católica, el Hades no es el infierno. El Hades es donde iban todas las almas de los muertos. No sean buenas, sean malas, no hay esos criterios que trae pues la religión. Hades, y esto es bien importante, al igual que Ananké, la necesidad no posee altares ni templos donde puede ser adorado como otros dioses. O sea, no podemos hacer nada para ganarnos los favores, para decir que no nos sobrevenga una tristeza, una pérdida, una depresión, la ira, que no nos sobrevengan sentimientos oscuros. No hay manera. Vienen y vienen. O sea, no hay manera de lidiar, de ganarnos esos favores. En razón de ello, es incorruptible, además de ineludible. Tampoco podía ser visto por ningún mortal. Él tenía el don de la invisibilidad. Él tenía un casco que cuando andaba buscando pues las almas en el mundo de los vivos, nadie lo podía ver. De ahí el nombre, Aides, el invisible. Hades así podía estar en cualquier parte, en cualquier momento. El hecho de tener la cabeza cubierta por un yelmo, bueno, ahí tenemos a Frida Kahlo, La muerte en Samarra, bueno, como esta película de Ingmar Bergman. Aquí tenemos otras imágenes. Aquí era el don de la invisibilidad, este era el casco. El hecho de tener la cabeza cubierta por un casco nos sugiere la imposibilidad de conocer sus pensamientos e intenciones. Cuando nos sobrevienen estas emociones que trae o estas vivencias que trae Hades, nos asalta, nos rapta. La muerte aparece sin ser vista. Puede estar rondándonos en cualquier momento, mor certa, hora incerta. Es decir, lo más certero en la vida es la muerte, o el cambio, lo menos el momento de su aparición. El modo de presentación de Hades en la mitología era uno, el rapto. Fíjense lo que nos pasó ahora como humanidad, fue un rapto. De la noche a la mañana nos sentimos raptados por lo oscuro, por algo que viene, que es invisible y que tiene mucho que ver con este Hades, con la imagen simbólica de Hades. En virtud de ello, el encuentro con Hades se experimenta como un acto de violación, frente al cual nos sentimos vulnerables y no podemos combatir. Psicológicamente es el sentimiento que suele embargarnos cuando los contenidos inconscientes entran a la conciencia.
El ego se siente violentado y amenazado, y ya vamos a ver algunos de estos contenidos. También podemos ser raptados desde la afuera a través de desconcertantes o dolorosas eventualidades como la que estamos viviendo. No obstante, el rapto es un evento necesario para el desarrollo psíquico del individuo. A diferencia de su hermano Zeus, cuyos favores podían ser ganados, la ley de Hades es irrevocable e inevitable. En ese sentido, el dios del inframundo está estrechamente relacionado con las diosas del destino. La muerte y el destino están íntimamente enlazados. Hillman cita: la muerte es el único Dios que no ama las ofrendas y tampoco le importan los sacrificios o las libaciones. No posee altares y no tiene himnos. Cuando nosotros vimos el triunfo de la emperatriz o el arquetipo de la emperatriz, vimos un mito, el mito de Core y Hades y Demeter, pero lo vimos desde la perspectiva de la madre. Ahora vamos a ver este mito porque cuando viene la muerte nos sentimos raptados como Core. El mito nos dice que la diosa de la fertilidad, Demeter, de la diosa la fecundidad, la que nos da pues todos los alimentos, toda la mitología romana se llama Ceres, de allí viene cereal. Tenía una hija de la cual ella no quería desprenderse por nada, no quería que la hija se separara de ella, era como un lazo simbiótico con la hija, y la tenía jugando en un jardín y oliendo sus flores de narciso. Un buen día, pues la vio el dios del inframundo y se enamoró de esta niña Core, y Core en griego quiere decir doncella, o sea, no tiene nombre. Ella era la hija de mamá, no era una individualidad. Hades se enamora de ella y la rapta, se la lleva al inframundo. Mientras ella estaba abstraída y narcotizada, oliendo pues el narciso. Y la lleva al inframundo y permanece allí. Demeter entra en un duelo, ella no quiere producir más, que la tierra sea fecunda, y Zeus, cuando ve se van a morir los humanos, no vamos a tener nadie quien nos adore, manda pues al diplomático, a Hermes, a negociar la salida de Core del inframundo, que vaya a negociar con Hades. Hades, trampeando, le da de comer una granada, y el que come la granada, el que conoce la oscuridad, siempre va a volver a ella. Entonces, el trato quedó que ella va a estar 9 meses con su madre, pero ya como Perséfone. Ella cambia de nombre, ya es la reina del inframundo, ya no es la hija de mamá, es la señora Hades, la reina del inframundo, y los 3 meses que ella está con su marido en el inframundo, la madre deja de producir y dice que esos son los 3 meses de invierno en la tierra. Hillman explica así el rapto de Core. Dice que ella pasó de ser de la hija de la mamá a un matrimonio con aquellos que nos es ajeno, diferente y no dado. Nosotros ahora estamos viviendo un matrimonio con Hades, estamos viviendo una situación ajena, diferente y que irrumpió y nos raptó. La experiencia del inframundo es arrolladora y debe ser realizada. La psicología del triángulo Hades, Perséfone, Demeter no se quedó en Grecia. Aún tiene lugar en cada una de nuestra alma. La experiencia de Perséfone nos ocurre a cada uno de nosotros a través de las depresiones repentinas, o cuando nos quedamos atrapados en sentimientos de odio, o cuando somos arrastrados fuera de la vida por una fuerza invisible contra la cual quisiéramos escapar. Finalmente aparece cuando nos sentimos invadidos desde abajo, asaltados, y pensamos en la muerte. Tememos la muerte. Tenemos muy presente la imagen de la muerte y el temor a morir.
El rapto de Core está teñido de violencia, como lo estamos viviendo. Sin embargo, está gobernado por Ananké para permitir a la doncella ser psique, hacer alma. Es decir, cada vez que nosotros estamos confrontados con nuestro dolor, es la oportunidad de convertirnos en la hija de, en la mamá de, en la señora de, en encontrar nuestra propia identidad. Así, la joven resistida a la confrontación con el inconsciente encarnado en Hades pasa a amar al dios de la oscuridad. Durante los meses del año que comparte con su madre, se puede relacionar como Perséfone con la madre de Demeter, no con la hija de la mamá. Yo no soy tu hija. Yo soy tu hija, pero mi identidad es Perséfone, no es la doncella. Cada vez que nos encontramos en un estado de core, en un estado narcisista, en un estado de autoabsorción en nosotros mismos, surge el fantasma del rapto. Si bien el rapto no es la única forma de conectar el inconsciente, es la que nos puede ir sucediendo. De tal manera leemos todos los movimientos hacia el ámbito de la muerte, ya sean fantasías de decadencia, imágenes de enfermedad en los sueños, repeticiones compulsivas o impulsos suicidas, como movimientos hacia una perspectiva más psicológica. Muchas veces cuando nosotros vemos en estas ideaciones suicidas, lo que estamos viendo es que lo que está llamado allí es a un egocidio, no es a un suicidio. Hay una parte de nosotros que ya no toleramos ser tal como somos y que queremos una transformación. Hades también era conocido con el nombre de Plutón o Pluto, el rico. Tal nombre indica que el dios de la muerte está relacionado con las riquezas ocultas del mundo invisible. Así, mientras en el mundo superior, en el mundo de afuera, en el mundo consciente, no posee nada, todas las riquezas en joyas y metales preciosos ocultas están ocultas bajo la tierra y son suyas. Los iniciados capaces de descender a su ámbito se verán bendecidos con la riqueza de los dioses, de este dios. En los mitos, usualmente, este hecho está representado a través de la imagen del héroe que retorna del inframundo con algún tesoro, el elixir mágico, el vellocino de oro, el bálsamo sanador, alguna joya importante. Mientras más nos hagamos conscientes del inconsciente personal, más se nos va a revelar las imágenes y motivos arquetipales del inconsciente colectivo que vamos a ir viendo. Cuando reconocemos la riqueza implícita en este estado, aprendemos a aceptar la muerte presente en nuestras depresiones, en nuestras pérdidas, en nuestros finales, en nuestras derrotas, en nuestros fracasos, en la forma en la cual la vida nos fuerza a asumir el siguiente paso en nuestra evolución. No quisiera dejar de mencionar otro mito que me parece que también nos enseña algo muy importante en esta etapa de la vida, que es la existencia. Aquí vemos, déjenme pasarle Hades con el cancerbero, el rapto de Core por Hades, Plutón, la riqueza en la oscuridad, y este es el mito de Inanna. Este es un mito sumerio muy antiguo. Inanna era muy antiguo. Era la diosa del cielo y de la tierra. Era conocido en los babilonios como Ishtar. Y ella tenía una hermana que es el equivalente, como lo vamos a ver en el diablo, de nuestra sombra, que era conocida como Ereshkigal. Un día el esposo de la hermana se muere y Inanna, la diosa del cielo, la diosa luminosa, quiere bajar al inframundo para acompañar a su hermana en los ritos fúnebres. Y dice en el cuento que Inanna
para bajar al inframundo se vistió sobre su cabeza una corona, se acomodó los oscuros rizos, se puso joyas alrededor del cuello, se puso túnica, se revistió con las cosas más maravillosas para bajar al inframundo. Y cuando el guardia le avisa a la hermana oscura, tu hermana está aquí, ella dice que es la reina del cielo y que ella quiere bajar para verte y acompañarte. Y la hermana le dice, la hermana oscura, si tú quieres bajar y tienes que bajar por siete niveles o 7 puertas, le dice, tienes que decir, empieza por quitarte cada una de estas prendas. Empieza por quitarte tu corona, quítate tu collar, quítate la ropa, ven desnuda, porque así es como uno viene a estos ámbitos. No viene con pretensiones, no viene con egocentrismo, no viene desde el narcisismo, sino que viene con humildad. Este mito nos enseña que la actitud más adecuada a nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, como lo son nuestros contactos con la tristeza, con la depresión, con los duelos, con la tragedia, con lo sombrío, nuestros haberes mundanos no nos ofrecen ninguna protección válida para lidiar con los temas relacionados con la muerte. La actitud más adecuada es ser humilde, saber que somos vulnerables, que estamos en un momento vulnerable de nuestra vida y que tenemos que ser humildes. Cuando somos tocados por la muerte, la vida nos ha desnudado en mayor o en menor grado. Su propósito es ir mostrando nuestra esencia sin los oropeles con los que estamos acostumbrados a investirnos y sin las defensas que solemos utilizar. Debemos estar conscientes que la energía traída por este arquetipo no es fácil de ser aceptada. ¿Por qué? Porque viene con tristeza, melancolía, depresión, derrota, humillación, alienación. Por eso, nuestra primera reacción, y es muy normal, es tratar de evitar su confrontación. No queremos que nos rapte. Es muy difícil y tratamos de evadirla, como le digo, en algún momento nos va a tomar y lo que tenemos que saber es reconocerla y ver cuál es el mensaje. Thomas Moore, el analista que escribió sobre el cuidado del alma, nos da consejos al respecto. Dice que nosotros tenemos que ir acompañando los estados de ánimo que surgen. Tenemos que reconocerlos y más bien acompañarlos. Por más sombríos que sean, podemos utilizarlos como una materia prima sobre cual podemos trabajarnos, podemos ayudarnos a lo que nos está sucediendo. Y él escribe, si tú estás poseído por un humor sombrío, escucha música melancólica, habla con un amigo que es capaz de seguir una conversación respetando tu estado de ánimo, no diciéndote, mira, ya, sacúdete esa, tómate un whisky, vámonos para el cine, vamos a ver una película. No. En ese momento necesitamos una escucha empático, no necesitamos alguien que nos venga a sacar de ese estado porque puede ser justamente que no quiere que lo conecte con ese propio estado sombrío. En la mayoría de los casos se aconseja seguir el estado de ánimo o humor y no ir en contra de este. Si vas en su contra, nunca podrás usarlo como un recurso. Si un estado de ánimo se muestra extremadamente tenaz, será mejor que probaras hacer algo constructivo con él mismo en lugar de combatirlo. Usa tu depresión. Haz algo cuando tienes ira que le puedas dar expresión a tu ira. Permite que tu sentimiento de inocencia te conduzca hacia la espiritualidad. Si usas el material de tu estado de ánimo, podrás liberarte de tu opresión. Estos son los estados de ánimo que nos van acompañando. Existen también otras formas menos dramáticas. O sea, nosotros no tenemos solamente el encuentro con el inconsciente, no solamente es a través de la muerte.
como es el desarrollo de una perspectiva más psicológica y simbólica a través de la reflexión, y por reflexión entendemos, de acuerdo a Hillman, la capacidad de practicar la pausa, evaluar la situación, cambiar de ritmo, de voz o de mirada y bajar los niveles de actividad. También podemos descender o contactar el inframundo a través de los sueños, pues Hipno, el dios de los sueños, es hermano gemelo de Tánatos, que es la muerte. Así el sueño es la primera apariencia empírica de la muerte. El sueño y la muerte son hermanos, dice Homero. La meditación, la creatividad, el uso de la imaginación. Aquí tenemos a Van Gogh cuando fue tomado por los... ay, me pasó la imagen. Esto fue antes del suicidio, que uno ve que aparecen todos estos cuervos, como la muerte se le va anunciando en este campo tan luminoso, en este campo tan fecundo. Vemos entonces la entrada de los cuervos, y es cuando él sí hace una muerte literal de un sufrimiento que él no fue capaz de darle una significación o tolerarlo. Y para finalizar, quiero traer a Leonard Cohen. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Muchas gracias. Ahora invitamos entonces a Alfredo, que nos Buenas tardes, ayude ¿cómo entonces están? Buenas a tardes, ¿cómo ver está, doctora proyectado Trudy? este arquetipo en los cielos. Aló, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí. Ok, Ajá, voy a ¿cómo empezar cierro compartiendo la esto? presentación. Mílica. A ver, para cerrarlo. Ajá. Emily, ven. Para dejar entrar a Alfredo. Ok, Ajá, ya puedes entrar, Alfredo. ok. Ajá. Voy a compartir la A presentación. ver si puede compartir. Yo tengo que salir. Necesitas hacer esto. ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo. Y bueno, en esta oportunidad, para continuar este estudio de simbolismos comparados y para estudiar las imágenes astrológicas, conjuntamente con el triunfo de la muerte y haciendo este análisis comparativo, tenemos la imagen zodiacal de Escorpio. Recordemos que la semana pasada, cuando estábamos hablando del triunfo de la justicia, hicimos la asociación con la imagen zodiacal de Libra y dijimos que en la imagen zodiacal de Libra era ese punto en el tránsito del Alguien Sol. dice que no se ve nada, que no se ve nada. ¿No ven la presentación? No, alguien está diciendo que no están viendo. Ay, ¿qué pasó? Emily. ¿Usted la ve o no la ve? No, 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 Ok, ya va. no se ve. No se ve lo que le está presentando. ¿Cómo compartimos la pantalla? ¿Y ahora? Ahora sí, ahora ¿Y ahora sí. la ven? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, les continuaba diciendo que la semana pasada, cuando estuvimos estudiando el triunfo de la justicia y lo asociamos a la imagen zodiacal de Libra, dijimos que era ese punto en el tránsito del Sol a lo largo del zodíaco, en donde, al ser el punto equidistante, el punto medio del año, era el punto en donde las energías contradictorias o las energías en conflicto se equilibraban. Entonces, en la medida, digamos, que el Sol va transitando en el año, entonces pasa del símbolo, el símbolo de la balanza, es decir, del símbolo de Libra, al símbolo del Escorpión. Y entonces, vamos como siempre, vamos a ir estudiando cada imagen zodiacal desde el punto de vista más abstracto, desde un punto de vista metafórico y simbólico, digamos, observarla desde un punto de vista mucho más concreto. Entonces, la imagen de Escorpio o del escorpión evoca la naturaleza de la caída de las hojas, del doblar por la vegetación, del retorno al caos de la materia bruta, en espera que el humus prepare el renacimiento de la vida. Recuerden que en este momento, desde Libra y ya atravesando hacia Escorpio, estamos en la época del año de otoño.
en donde las hojas empiezan a caerse de los árboles y empiezan a caer al suelo y empiezan a descomponerse en el suelo y a mezclarse con el humus del suelo. Entonces estamos entrando al territorio de la muerte simbólica. Nos continúa diciendo, el animal negro que huye de la luz, que es el escorpión, vive escondido y está provisto de un lado de un dardo emponzoñado. Esta reunión compone un mundo de valores sombríos, propios para evocar los tormentos y los dramas de la vida, hasta del abismo del absurdo, de la nada y de la muerte. Y me parece muy bello, me parece poético esta final de esta cita que nos dice, Escorpio es un canto de amor sobre campo de batalla, o grito de guerra en campo de amor. De nuevo, vemos esta dinámica entre imágenes arquetipales contrarias como son la imagen del amor y la imagen de la guerra, unidas en la imagen zodiacal de Escorpio. Como siempre lo hemos visto, desde el punto de vista del tránsito del Sol a lo largo de las diferentes imágenes zodiacales, el Sol entra en el símbolo de Escorpio aproximadamente el 24 de octubre de cada año. Como siempre les recuerdo, esto va a depender del año, o mejor dicho, del día en que el Sol entra en cada símbolo zodiacal. Por ejemplo, este año, en el 2020, el Sol entrará en el símbolo zodiacal de Escorpio el 23 de octubre, pero generalmente lo hace desde el 24 de octubre al 22 de noviembre de cada año. Y Escorpio es un símbolo de agua y es un símbolo fijo. Y al ser un símbolo de agua nos está diciendo que su elemento es frío y húmedo. Y por lo tanto es negativo, es femenino, es pasivo y es receptor. Y en cuanto a esta calidad o este simbolismo al ser de agua, tiene una cualidad primitiva de frío que está relacionado con la excitación a la resistencia e inflexible de la personalidad en toda expansión. También está relacionado con que es un símbolo de la voluntad violenta, despótica e implacable, inescrupulosa y de profundidad mental. Siguiendo con las imágenes metafóricas que relacionan al símbolo de Escorpio, tenemos que Escorpio representa el agua pantanosa, turbia y pesada, durmiente en apariencia, pero sacudida por sus fermentaciones explosivas o remolinos inferiores. Es decir, Escorpio representa esa agua que es un agua del pantano, que aparentemente está turbia en la superficie, pero que en las profundidades tiene diferentes torbellinos y explosiones internas que están a punto de emerger. También está relacionado con el agua estancada y corrompida de la muerte y el renacimiento. De este barro putrefacto pueden salir las más bellas flores. Volvemos a lo mismo, la imagen de Escorpio es una imagen de muerte y renacimiento, que del caos puede salir la transformación y como una imagen simbólica de esta transformación pueden salir las flores más bellas. Si vemos la imagen de la presentación, podemos ver que el símbolo de Escorpio es un símbolo triple. Es un símbolo que no solamente que tiene una dimensión de agua, pero también tiene una dimensión de tierra y tiene una dimensión de aire. La dimensión de agua del símbolo de Escorpio está relacionado con la imagen de la serpiente. La dimensión de tierra de este símbolo está relacionada con la imagen del escorpión y la dimensión de aire de este símbolo está relacionado con la imagen del águila. Entonces, pues, aquí podemos ver que Escorpio es el símbolo de la transmutación y de la evolución psicológica, como de la serpiente acuática pasa al escorpión terrestre y este escorpión terrestre se transmuta, se transforma en el águila que puede volar libre sobre los aires. Escorpio, su regente vendría a ser el planeta Plutón, que desde el punto de vista de la mitología griega está relacionado con el dios Hades, pero también tiene un corregente que es el planeta Marte, que en la mitología griega, que también ya hablamos de él, está relacionado con el dios Ares. ¿Por qué? Porque Plutón es el último planeta que fue descubierto durante la revolución astronómica del siglo XX. Plutón fue descubierto en el año de 1930. Porque recordemos que Plutón es el planeta más alejado del Sol de nuestro sistema solar. Y por lo tanto, al ser el planeta más alejado, no había sido descubierto sino hasta 1930. Y antes de 1930, el planeta regente del símbolo de Plutón era precisamente Marte. Entonces, hoy en día, el símbolo de Escorpio tiene una corregencia.
Plutón, que vendría a ser el planeta principal relacionado con Hades, y Marte como corregente relacionado con el dios Ares. Y desde el punto de vista de la regencia terrestre, Plutón está relacionado con la casa 8, que está relacionado con la metamorfosis, las herencias, los legados, el esoterismo, las iniciaciones, los secretos, las fortunas, la muerte, la evolución y el sexo. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las características que este símbolo zodiacal suele imprimir al nativo que, digamos, que nacen con el Sol cuando está transitando el símbolo de Escorpión. Pero recordemos que Escorpión, así como el resto de las imágenes zodiacales, son imágenes arquetípicas. Y al ser imágenes arquetípicas, están en potencialidad en todos los seres humanos. Y en todos los seres humanos, aunque la persona no haya nacido bajo el símbolo de Escorpión, hay algún área de su vida que está regido por este símbolo. Es decir, hay algún eje sensitivo de alguna de sus casas que se encuentra sobre el símbolo del Escorpión. Entonces, las personas que nacen bajo el símbolo de Escorpión suelen ser duros, ciclotímicos, flemáticos, seguros, irritables, taciturnos, reservados, orgullosos, intrépidos, anárquicos, irónicos, apasionados, con una calma aparente, pero oculta una voluntad enérgica. Así como lo habíamos dicho previamente, que el agua pantanosa tiene en su superficie una calma aparente, pero que dentro de esa calma, digamos, hay torbellinos, hay remolinos, o hay erupciones o explosiones que tienden a movilizar esa calma aparente. El símbolo del Escorpión rige las transmutaciones, la alquimia, el instinto sexual, las pasiones fuertes y la iniciación de las ciencias ocultas. Los nativos que nacen, digamos, bajo los influjos de esta imagen arquetipal, también pueden ser celosos, negativos, astutos, misteriosos, vanidosos e independientes. En su aspecto oscuro, pueden generar agresión, amoralidad, venganza, traición, delincuencia, vicios y calumnias. Y para terminar esta presentación, vemos que el símbolo zodiacal de Escorpio en su regencia anatómica está relacionado con los órganos sexuales, el ano, el recto, el bajo vientre, la vejiga, el apéndice y la parte inferior de los riñones y la nariz. Y puede haber tendencias a que el nativo sufra de fiebres, de heridas, de inflamaciones, del aborto, enfermedades venarias y de sufrir rasgos paranoides. En cuanto a las profesiones que son más acordes o más armónicas con esta energía arquetipal son el psicoanálisis, la psicología, el ocultismo, la química y las profesiones relacionadas con los burdeles. Porque recordemos de que el símbolo de Escorpio está relacionado con la energía sexual, con el instinto sexual. Con respecto a los colores, el símbolo zodiacal de Escorpio tiene una vibración energética similar al color escarlata y al rojo oscuro. Y en cuanto a las palabras claves, es decir, a los verbos de acción del símbolo de Escorpio, está el yo callo y el yo deseo, que está a su vez relacionado con los verbos como transformar, transmutar, penetrar, explotar, descubrir, ocultar, celar, vengar, destruir, atacar e investigar. Entonces, muchísimas gracias, Alfredo, por amplificar esa imagen tan maravillosamente. Les voy a contar un chiste privado, aunque se haga público. Le escribí a Alfredo, como yo tengo ascendente en Escorpión, dije, menos mal que yo decidí hacer mi psicoanalista, soy químico y me gusta lo oculto, porque si no, bueno, ya vemos, lo último era trabajar en un burdel. Bueno, los dejo entonces con bueno, Lucy. doctora Trudy, y yo voy a... Mala idea. Muy bueno, muy ese bueno. chiste privado. Eso estuvo excelente. Doctora Trudy, yo voy a continuar ese chiste privado diciendo de que yo tengo a Escorpio en la casa 10, que es la casa de la profesión. Entonces también me alegra mucho de estar formando como psicoanalista. Claro, y no sé, un proxeneta allí. Exactamente, exactamente. O sea que tenía esas dos potencialidades. ¡Qué maravilla! Y me precipité por el psicoanálisis gracias al ser. Seguimos con el psicoanálisis. Está Exactamente. Luis por allí para darle la Sí. bienvenida. A ver qué sorpresa. Ya estoy por acá. Ya estoy por acá.
Voy un segundo a compartir pantalla y además para compartirles audio. Bueno, para hablar del colgado, que es la primera carta que estuvimos estudiando hoy, voy a hablar de Blue Jasmine, porque en Blue Jasmine nosotros podemos ver a una persona que se quedó colgada, paralizada. Es una película dirigida y escrita por Woody Allen, está en Amazon Prime, disponible, es del 2013, y cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad que está atravesando un divorcio y tiene que renunciar a una vida de lujos. Ella estaba acostumbrada a vivir en la Quinta Avenida, a tener la mejor ropa, los mejores perfumes, etc. Y una vez que termina con esta relación, se comienza a desquebrajar, pues le toca regresar a ser una mortal como cualquier otra. Y ella se aferra al pasado y a la ilusión que las cosas van a regresar a la normalidad. Y por supuesto, este aferrarse hace que ella no pueda avanzar. ¿Qué vamos a ver en esta película del colgado? El egocentrismo, la neurosis, la parálisis, el estancamiento, la victimización, las expectativas irreales y la imposibilidad de cambiar. O sea, esta es una persona que no tuvo la posibilidad de cambiar su punto de vista, de descolgarse, de darse cuenta que la situación en la cual estaba, que además era una situación completamente de dependencia, de fantasía, porque el matrimonio de ella no funcionaba y ella estaba negada a poderlo ver. De hecho, cuando Woody Allen escribió Blue Jasmine, dijo que el personaje que lo inspiró para crear a Jasmine fue Blanche, de un tranvía llamado Deseo, que también Blanche de un tranvía llamado Deseo, es como también una excelente imagen del colgado. Les dejo algunas citas para dibujar la película. Algunas personas no dejan las cosas atrás tan fácilmente, porque cada vez que la gente le decía, bueno, pasa la página, consigue otro marido, trabaja, etc., ella sencillamente estaba como aferrada a esta situación. Otra parte donde ella está peleando con el marido, pues por favor no pelear aquí, no creo que pueda soportarlo. Por alguna razón mi Xanax no está funcionando, porque ella siempre estaba evadiendo, y ella quería jugar a que este matrimonio que estaba muerto, estaba encallado, pues aquí no estaba pasando nada. Este es precisamente un fotograma que además es demoledor el final de la película. Ella termina en la calle sin absolutamente nada, quebrada, ella sí bajó a la y se quedó allá. Y ella se está repitiendo a sí misma, es peligroso, la gente va a hablar. Vi a Dani, sí, te lo dije, se va a casar, un fin de semana en Palm Beach, significa que puede usar, ¿qué puede usar? Puedo usar el vestido Dior que compré en París, sí, mi vestido negro. Bueno, Hal siempre solía sorprenderme con joyas, piezas extravagantes, creo que solía comprarlos en una subasta. ¿Es tan obvio lo que estás haciendo? ¿Crees que no lo sé? Solía conocer las palabras, sabía las palabras, ahora son todos un revoltijo. Me parece que además es durísimo porque estás viendo a esta mujer aferrada al pasado, aferrada a una fantasía y no hay posibilidad de movimiento. Ella se quedó, como les decía, colgada. Con la muerte, barajé muchísimas películas y quise hablar de una película que habla literalmente de la muerte, pero al tiempo habla de la muerte en términos metafóricos y que me parece que es una belleza, y es Mar Adentro. Mar Adentro es una película escrita y dirigida por Alejandro Amenábar, Mateo Gil también la coescribe, está basada en una historia real. Ramón Sampedro se llamaba este señor, él era un hombre aventurero que, bueno, viajó el mundo, tuvo muchísimas mujeres, guapísimo, y él tiene un accidente. Se lanza de un acantilado, pensaba que la distancia entre el agua y el fondo no era tan corta y queda cuadripléjico. De hecho, casi se muere ahogado, se salvó bueno, le tocaba salvarse. Y desde ese momento, él comienza a atravesar toda una lucha legal porque él quiere acabar con su vida. Él quiere que se apruebe la eutanasia en España. Como les digo, este personaje existió. De hecho, Ramón Sampedro
termina acabando con su vida. Escribió un poemario bellísimo que se llama Cartas desde el infierno, y lo interesante de Mar Adentro es que este señor, por querer acabar con su vida, transforma la vida de todo el mundo a su alrededor. Desde una mujer que es una madre soltera y que ella no tenía ningún tipo de herramientas para poder salir adelante, bueno, él la hace reflexionar y que de alguna manera ella tome valor. Desde esta mujer que está ahí al lado, que se interesa en el caso de él contra el gobierno para querer acabar con su vida, se enamoran, pero por supuesto el romance es un romance imposible porque él está imposibilitado, pero hace que ella tenga conciencia también de ciertos elementos de su vida. Con su papá, con todo el mundo con el que el personaje de Ramón Sampedro interactúa, los transforma profundamente. Además, algo que me parece bellísimo de Mar Adentro es esa autoconciencia de la muerte y hablar de ella sin tapujos. O sea, todos nos vamos a morir, punto. Y Ramón Sampedro habla, toda la película está llena de diálogos espectaculares referente a la propia muerte, y creo que cada uno nos da una posibilidad de reflexión sobre esta figura. ¿Qué vamos a ver en ella de la muerte? La transformación, el desapego y la humildad, porque algo que también es bellísimo es que Ramón Sampedro quiere acabar con su vida porque él sencillamente se transformó en algo que no quería y se dio cuenta que eso no era vivir, no es desde un acto, si se quiere, de prepotencia o de ego, nada que ver. De hecho, él está luchando para que otras personas también tengan la posibilidad de decidir, porque la base de toda la película es: toda la vida he decidido lo que yo quiero hacer, porque ahora no. Habla sobre la muerte, tanto de manera literal como filosóficamente hablando, como parte natural de la vida, descubrir lo esencial, porque si bien es cierto que él estaba completamente paralizado, igual él se conectaba con la fantasía, se conectaba con la aventura, pintaba, escribía, entonces había una gran... O sea, él estaba paralizado por fuera, pero su vida interior era riquísima. Y el dejarse ir y el fluir. Hay una parte, de hecho, arrancando la película, un cura va a ir a visitarlo para disuadirlo de él querer acabar con su vida. Entonces este padre le dice: libertad sin vida no es libertad, y él le responde: una vida sin libertad no es vida. Me parece que es bellísimo. Esto lo responde el papá del protagonista en otro diálogo: solo hay una cosa peor que tu hijo se te muera, y es que él quiera morirse, porque el papá además no quería que el hijo acabara con su vida. Y también aquí vemos este tema de cómo los procesos no se terminan de cerrar, porque ya Ramón Sampedro era un señor de 50 y dele, y el papá todavía quería tener control sobre él como si fuese un niño pequeño. Ramón además no le tenía miedo a la muerte, y de hecho la manera de él expresar las ganas de morirse era con una claridad increíble. Y él decía: el miedo es un arma poderosa, el miedo no te da el poder de decidir. Y él decía que él no tenía miedo y por eso quería decidir. Y hacia el final de la película, cuando él precisamente va a pedirle a las autoridades que lo dejen morir, solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán un día si mi solicitud fue razonable o no. Yo les voy a dejar un fragmento de una escena de 1 minuto y algo, donde él está hablando precisamente sobre la muerte, que me parece maravilloso. Ramón, ¿por qué morir? A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir. ¿Y tú crees que alguien te va a ayudar? Bueno, eso dependerá de los que manejan el cotarro, ¿no? Dependerá de que ellos venzan su miedo. Que no, hombre, que no es para tanto, ¿no? Si la muerte siempre ha estado ahí y siempre estará. Si al final nos toca a todos, ¿no? A todos.
si forma parte de nosotros. Entonces, ¿por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir. Como si fuera algo contagioso. Si finalmente vamos a juicio, te preguntarán que por qué no buscas una alternativa a tu incapacidad. ¿Por qué rechazas, por ejemplo, la silla de ruedas? Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas de lo que fue mi libertad. Mira, fíjate en esto. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de 2 metros. Bueno, ¿y qué son 2 metros? Un recorrido insignificante para cualquier ser humano, ¿no? Bueno, pues para mí, esos 2 metros necesarios para poder llegar hasta ti y poder siquiera tocarte, es un viaje imposible. Es una quimera. Es un sueño. Bueno, Mar Adentro es una belleza y sin lugar a dudas yo siento que es como un complemento ideal para hablar de esta clase de la muerte. De nuevo, no solo por la muerte literal, sino por todos los cambios y todas las transformaciones alrededor de ella. Gracias, Trudy. Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias. Nunca dejas de sorprendernos con esa escogencia tan pertinente de tus películas y realmente trajiste la atmósfera que acompaña justamente este arquetipo. Muchísimas gracias.